Cuando vienes la llevas. Le sacas un jugo y la me voy a echar. Un bolito. Ayer mandaste un WhatsApp o algo. Sí, viene tu hermano. No sé qué era, de cosas. No. Hombre. Luego te lo cuento. Vale, es que no lo he abierto. Es que ayer fue un día muy complicado. Nos podemos quitar esta dicha. Por un caso, pues pagan a él. Aquí se deja la pulsada de segundos. Buenas tardes, noches a todos. Es un enorme placer, un honor tener hoy con nosotros aquí en Letras Corsarias la verdadera Universidad de Salamanca. Lo tenemos muy claro muchos a los que nos dedicamos a los libros. El lugar donde Rafa Company y todos los amigos que tenemos aquí nos enseñan a leer y a soñar. Pues uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, nada más y nada menos. Decir la palabra pensador es lo que seguramente mejor puede definir a Jorge Carrión, Jordi. Yo lo voy a llamar continuamente Jordi, aunque firma Jorge Carrión, lo firma tú como quieras. Profesor, crítico cultural, pensador por encima de todo, que firma muchas de sus intervenciones en el podcast Solari, siempre lo digo como corresponsal del presente. Quiero empezar con esta frase porque es importantísima. Ser corresponsal del presente significa pensar lo que está ocurriendo en nuestro mundo en el siglo XXI y probablemente adivinar lo que ocurra en el futuro. Nada más asomarnos, por ejemplo, a su novela Los huérfanos, vemos que transcurre en un búnker en los años 40, después de la Tercera Guerra Mundial. Me parece muy interesante porque Jordi, nos da pistas de lo que desgraciadamente o afortunadamente en algún momento puede suceder en nuestras vidas. Yo, si les parece, voy a hacer durante 5 minutos simplemente una intervención en relación a Membrana, y todos los museos son novelas de ciencia ficción. Y enseguida, como lo que queremos es escuchar a Jordi, él empezará a explicar el texto como se debe. Sí, empiezo desde luego hablando de esta naturaleza de la complejidad que me parece fundamental para entender su literatura. De hecho, esta intervención quería titularla Constelaciones de sentido, porque lo que más me interesa cuando alguien como él ha llegado a este nivel de pensamiento, y creo que se está viendo aquí en la portada de Membrana, que es la obra del artista argentino Tomás Saraceno, un artista que, tú lo vas a decir seguramente, lo vas a comentar luego, trabaja con arañas para tejer telas que son membranas y nos ayudan a entender los vínculos entre todo lo que sucede en el mundo, materia, por tanto, que tiene que ver tanto con la biología como por otra parte con el pensamiento. Eso es Tomás Saraceno y su obra colectiva. Y esta portada, en la que ven de nuevo en todos los museos, son de novelas de ciencia ficción, el hecho también de la red, del vínculo, tan importante en la literatura de Jorge Carrión. Lo que me importa destacar es esta idea: pensar a partir de constelaciones de sentido, cada vez menos privatizando el pensamiento o quedándolo manteniéndolo en compartimentos estancos para conseguir, por ejemplo, reflexionar sobre lo que significa el arte contemporáneo a través de las plataformas. Todos conocemos, ¿no?, su intervención extraordinaria en contra Amazon. Tengo que citarlo aquí porque estamos en una librería y reivindicamos en la librería el ensayo de Jorge Carrión contra Amazon. Y con tanta libertad que lo mismo puede escribir sobre libros de viaje, no hace falta que diga la nómina de tus libros de viaje o tu tesis doctoral sobre Poipisolo de Sibal. Viajar es una manera de dinamismo mental. Ver un museo es una forma de viaje, nos dice Jorge Carrión en más de una ocasión. Esa es la idea que está detrás de un pensamiento tan dinámico, tan complejo y tan propositivo, que son 3 adjetivos que convienen mucho para lo que vamos a decir aquí: dinámico, complejo y propositivo. Y desde este planteamiento, entonces, os puedo decir que casi lo último que ha salido en cuanto a recopilación de ensayos por parte de Jordi es
una serie de ensayos sobre Rosalía, sus ensayos del buen querer, lo que habla de una capacidad de ver el mundo de otro modo, lo que ha hecho que sea uno de los columnistas más leídos en The New York Times en español, Letras Libres, Revista de Occidente, ABC, La Vanguardia. No me voy a quedar con un solo periódico. Y que sobre todo tiene el enorme respeto a la crítica cultural. Esa crítica cultural que afortunadamente se convierte en ensayo y luego en ficción de altísimo quilate. Pienso, por ejemplo, en Teleshakespeare. Teleshakespeare, que está tan editado y que ha conseguido todos los premios del mundo, Teleshakespeare como ensayo de reivindicación de la calidad de la serie relacionado con su novela Los Muertos. Por tanto, un ensayo que sale de una novela de ficción. Exactamente igual su ensayo Lo Viral, el vivido durante la pandemia, que tiene tal relación y tan directa con lo que será Membrana, la novela, la base de lo que vamos a comentar aquí. Entonces ya ven que estoy hablando de unas membranas, de un movimiento continuo en el que todo se vincula con todo. Y si membrana es, lo vamos a ver, la escritura de una obra marcada por la complejidad, por la sofisticación y el interés, yo decía, tú hackeas el sistema a través de la vanguardia y del arte conceptual. Eso es lo que hace Jordi. Hackea el sistema de pensamiento, consigue que vayamos a otro lugar desde nuestras posiciones primeras cuando empezamos a leerlo. Si eso lo hace en Membrana, es increíble que en todos los museos son novelas de ciencia ficción, de nuevo nos encontremos con una extensión, esta idea del spin-off, de la idea del pensamiento también intermedial, transmedial en la ficción, que es capital en su literatura. Quiero empezar solamente con estas ideas porque creo que con ello ya vamos definiendo lo que me parece esencial para hablar hoy de Membrana y de todos los museos son novelas de ciencia ficción, que podíamos haberlo tomado en una facultad de comunicación a partir de podcast Solari, el podcast Solari Ensayo Sonoro, que acaba de conseguir el premio Ondas al podcast experimental mejor de los últimos momentos, o si habláramos en otro contexto, Lo Viral, por hablar de los dietarios híbridos y los diarios. Estamos hablando de ambición crítica, de pensamiento complejo y de no en ningún momento someterse a ningún dictado de lo que nos indican que son los pensamientos actuales. Por eso, con estas ideas liminares, vamos a empezar a hablar, si os parece, de Membrana. Todos los museos son novelas de ciencia ficción. Bienvenido, Jordi, bienvenido, Jorge Carrión. Comienza tú a hablar con el público, el tuyo, así que tienes la palabra. Si consigo. Hola. Hola. Este funciona. ¿Está bien? Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer enorme. Es un placer enorme regresar a Salamanca. Gracias a Letras Cruzadas y a Paqui por acogerme y tan cáridamente y tan generosamente como siempre. Y a Vega y a Miguel por estarme al final entre los dos guardianes de si hay alguna gente de Amazon me pueden proteger. Bueno, pues por dónde empezar. Sí, la verdad es que todo lo que todos los libros que has mencionado míos pueden ser una buena introducción a lo que vamos a presentar hoy, ¿no? En el año 2009-2008 se me ocurrió una novela que se llamó Los Muertos, y es una novela que no es una novela, es una serie de televisión. Y tú estás leyendo la novela y no sabes si estás leyendo un libro o estás viendo una serie. Evidentemente es una novela, pero juego con esos dos planos y esa confusión, esa hibridación. Y de algún modo fue el modo en que yo uní dos grandes archivos que me interesaban muchísimo. Uno, muy clásico, la literatura centroeuropea, ¿no? Walter Benjamin, Sebald, Peter Handke, etc. Y por otro lado, un archivo muy contemporáneo, Los Soprano y la serie de televisión, ¿no? De esa mezcla, de esa suerte de alquimia extraña, surgió Los Muertos. Y lo raro fue que después de Los Muertos escribí un ensayo sobre la serie de televisión que se llama Teleshakespeare. Es decir, de la ficción como laboratorio surgió la no ficción, la crítica, el ensayo, etcétera, ¿no? Y eso es lo que me ha vuelto a ocurrir una década más tarde, ¿no? En el año 2019, el día 7 de enero de 2019, yo tenía todo preparado
en un espacio ideal con todos mis libros de historia del viaje para escribir un ensayo sobre historia del viaje, que llevo muchos años escribiendo. Y ya tenía todo el tiempo, tenía 4 meses por delante sin clases, tenía los libros, tenía el espacio todas las mañanas para mí, y de pronto llego, abro mi computadora y empiezo a escribir una novela que se me había ocurrido el día anterior, y que era de ciencia ficción y que no tenía nada que ver con el plan que yo había trazado de escribir este ensayo. Y es la primera vez en mi vida que yo empiezo a escribir un libro sin ningún apunte, ningún esquema, nada. Una idea. Se inaugura el Museo del Siglo XXI. Estamos en el 2100. Vamos a recorrer el Museo del Siglo XXI que se inaugura en ese año. Y ese museo ha sido creado por una inteligencia artificial que habla en primera persona del plural femenino. Eso es todo lo que sabía. El momento que empiezo a escribir Membrana, y de un modo muy feliz, muy automático, muy natural y muy bonito y muy raro, porque yo tengo siempre apuntes, esquemas, post-its, planos, un cuaderno que he ido durante años nutriendo para llegar al momento de escribir. No tiene nada. Y todo surgió. Surgió de un modo muy natural, muy fluido, porque imagino que ya llevaba mucho tiempo leyendo sobre algoritmos, inteligencia artificial, inteligencia no humana, culturas no humanas, lo poshumano, tecnología, y de pronto todo lo que he leído, bueno, se convirtió por arte de magia en Membrana, ¿no? Bueno, pues igual que con Los Muertos, de una novela de ficción surge un proyecto de no ficción, con Membrana ocurrió lo mismo. Eso fue en mayo de 2019, tengo ya la novela acabada. En verano me invita Podium Podcast a hacer un podcast y empiezo a escribir Solaris, que es una consecuencia de Membrana, y es no ficción, aunque tenga un poquito de ficción, con un personaje que sí que vive en el futuro, pero que no es decisivo, digamos, en el porcentaje de edad de ingredientes del podcast. Después me llaman del Museo José Guerrero de Granada para que convierta el Museo José Guerrero en una novela. Me parece que es muy obvio, muy fácil adaptar Membrana a un museo, porque Membrana ya tiene forma de catálogo de un museo, y empiezo a escribir otra historia que es la de todos los museos, y empiezo a pensar en esta exposición que se inauguró en diciembre y acaba de clausurarse. Todos los museos es a la vez el catálogo de la exposición y una novela en sí misma. Y lo más raro de todo es que llega la pandemia. Yo fui muy pesimista, la verdad. Pensaba que el mundo se acababa, que no habría librerías, que todo, y no quería publicar Membrana en un mundo tan incierto, ¿no? Para mí era lo mejor que yo había escrito, lo más interesante que yo había conseguido imaginar. No quería publicarlo y que colapsara el sistema y no tuviera lectores, ¿no? Y ahí abro un archivo de Word y empiezo a escribir un diario de la cuarentena, pero también empiezo a escribir en ese archivo de Word mis artículos, todo ahí, no sé por qué. Y Lo Viral sería el equivalente a Teleshakespeare, ¿no? Lo Viral, que es un ensayo sobre la viralidad digital en tiempos de pandemia, es un fruto de Membrana, igual que Teleshakespeare es un fruto de Los Muertos. Vamos a hablar de géneros como ficción especulativa porque es importante para entender lo que son estos textos. Y hablo de ficción especulativa precisamente porque además tú has meditado muy bien la idea de la ciencia ficción como el nuevo realismo, la única manera de entender el mundo en el que nosotros nos encontramos. Estos textos asumen la ficción especulativa. No crean que solo es la parte ensayística, porque quizás de las cuestiones más interesantes, y me gustaría escucharte sobre el asunto, es que siempre te preocupa mucho porque haya esa parte en la que vamos viendo cómo ha evolucionado el siglo XXI por parte de una inteligencia artificial del siglo XXII, que quizás incluye lo que ha ido sucediendo, pero también hay unas partes narrativas esenciales donde apreciamos desde los fundamentales pensadores que provocaron la tecnología, las abuelas Alan Turing, Ada Lovelace, esas abuelas maravillosas, como otros individuos que tú inventas, como Ben Grossman o Carla Spinoza, estoy hablando de Membrana, con una trayectoria absolutamente significativa
en la que vamos a ver el paso en muchos casos de la tecnofilia, la tecnofobia, las madres que se convierten en madrastras, esto de las personas que defienden la tecnología por encima de cualquier otra cosa, pero que en un momento dado ven los peligros que acechan a la sociedad y sobre todo a la condición humana desde todos los puntos de vista. La novela fragmentaria, 57 fragmentos, 6 partes, nos indican precisamente a partir de ese intercalado de la narrativa con el ensayo qué puede ocurrir en nuestro mundo, pero sin perder nunca de vista la perspectiva literaria. Me gustaría escuchar tu reflexión sobre eso. Bueno, efectivamente, o sea, primero es una novela que participa del ensayo, que se nutre del ensayo, pero que es una novela, es ficción. Es ficción especulativa, sí, es ciencia ficción, pero contemporánea, no solo con un componente científico, sino también con mucha sociología, filosofía y tecnología. Y defienden los dos proyectos esta idea de que la ciencia ficción es el nuevo realismo. Es decir, si queremos entender nuestra época, ¿qué vemos en Netflix o en HBO? ¿Breaking Bad o Black Mirror? Pues yo creo que claramente Black Mirror habla mucho más de nosotros que Breaking Bad. Breaking Bad es una serie realista, con elementos un poco hiperbólicos, y Black Mirror es una serie de ciencia ficción con un componente emocional muy fuerte. Yo creo que esa ciencia ficción emocional y tecnológica habla mucho de lo que somos, ¿no? Somos seres que tenemos más conciencia de nuestro teléfono móvil que de nuestro bazo o de nuestro riñón, ¿no? Somos más conscientes de nuestra relación con la tecnología. Yo en el libro lo digo porque me di cuenta escribiéndolo en todos los museos. Yo paso más horas con mi ordenador y con mi móvil que con mi mujer y con mis hijos. O sea, no hay ningún ser humano que esté tanto tiempo con nosotros como nuestros dispositivos, ¿no? Bueno, de todo eso hablan los dos libros, y en el caso de Membrana, como decía, es literatura muy marcada, es muy literaria, de algún modo. ¿Por qué? Porque ellas, las inteligencias artificiales que han escrito Membrana, están inventando sus orígenes, están inventando su mitología, están creando su genealogía. Membrana, de algún modo, es la Biblia de una nueva cultura, que es un nuevo imperio, que es el imperio algorítmico, código-céntrico del siglo XXII. Y el modo en que ellas encuentran la forma de contarse a sí mismas es una síntesis de lo que han leído de nosotros. Entonces tiene un punto de himno, de poema religioso, de mitología y de genealogía. Y lo que hacen es reexplicar, recontar la historia de la humanidad como tecnohumanidad, porque realmente siempre decimos que la historia empieza con la escritura. La escritura es una operación cyborg, ¿no? Es una tecnología que conecta con nuestro brazo y podemos generar un tipo de objeto. Pero antes de la escritura estuvo la pintura rupestre, estuvo el tejer, el coser, estuvo el tallar o estuvo el hacer fuego, que son todas operaciones de alianza entre lo tecnológico y lo humano. De modo que ya no hay memoria de una época anterior a nuestro uso de herramientas y de instrumentos y de tecnología. Con esa conciencia ellas revisitan toda la historia de la humanidad y hablan de las antepasadas, de las abuelas, de las hilanderas, ¿no? Hablan de Penélope como una antepasada de ellas. Hablan de las hilanderas de Velázquez como un cuadro que cuenta una gran verdad de nuestra relación con el mundo. Y después, más recientemente, hay algunas abuelas que de pronto tienen mucha relación con Salamanca, como por ejemplo Nebrija, ¿no? Es decir, estos personajes que fueron puentes, que fueron traductores, con los que yo me identifico mucho, ¿no? Que generaron como constelaciones, que no se limitaron a un único saber o a una única artesanía, ¿no? Santiago Ramón y Cajal es una abuela también, porque además de un científico brillante, era un muy buen escritor y era un gran dibujante. Sus dibujos de las neuronas ahora se ha descubierto con alta tecnología que son perfectos. O sea, ahora con escáner, láser y software de última generación están haciendo dibujos que son iguales que los dibujos de Santiago Ramón y Cajal con su microscopio y sus plumillas, ¿no? Entonces, Ada Lovelace, Santiago Ramón y Cajal, Nebrija serían estas abuelas o madres.
Y en el siglo XX, efectivamente, hay dos personajes importantes en la novela, que lo raro de la novela es que son antagonistas, porque las protagonistas son las inteligencias artificiales, de modo que lo humano es lo otro, ¿no? Es alterar la lógica de la historia de la literatura, ¿no? En que los robots, las máquinas siempre han sido los otros, ¿no? La criatura de Frankenstein o HAL. Bueno, de pronto la novela está narrada por HAL, la novela está narrada por el planeta Solaris. Y ya no es el humano que va a Solaris y no entiende nada, es Solaris el que intenta explicar al humano, ¿no? Esta inversión nos lleva a estos dos personajes que mencionaba Paqui, que son Ben Grossman. Ben Grossman es un piloto de dron que un día está volviendo de casa después de una jornada laboral de pilotar dron para el ejército de Israel y descubre por casualidad que el dron, quizá de un modo autónomo, lanzó un misil que él no lanzó. Y sospecha de que no estarán los drones tomando decisiones por su cuenta. Y ahí empieza una deriva de exilio y de guerrilla contra la inteligencia artificial. Y el otro personaje es Carla Espinosa, que empieza, es una genio, es la Steve Jobs del siglo XXI, es una genio, inventa los algoritmos Catedral, que aceleran el desarrollo tecnológico del siglo XXI, se enamora de Maxi. Maxi es la evolución de Siri, es su asistente personal, no para hasta que consigue crear un cuerpo para Maxi y después la cosa acaba mal. Pero hasta cierto momento es la madre, es como una ídolo de las inteligencias artificiales. Entonces ese juego de protagonismos y antagonismos, esa genealogía tiene que ver con que ellas están contando el mundo para contarse a ellas mismas y están cambiando el discurso de la historia. Yo creo que es uno de los grandes hallazgos también en todos los museos o novelas de ciencia ficción. El hecho de que siempre... te interrumpa. Sí. Venimos de la biblioteca antigua de la Universidad de Salamanca y ahí hemos revelado que Paqui dobla las esquinas de los panes de los libros. Y el bibliotecario casi la echa. Eduardo, Y yo cuando he visto eso me ha dado un hueco el corazón. O sea, este libro es una joyita de edición preciosa. Y yo hago eso. lo que hace es terrible. Que estoy quedando fatal, pero... No. Supongo que hay amor en los libros también a través de ese tipo de... Mira, esto me permite hablar. Bueno, pero perdonad, ahí anotar. Es que quería enseñar esto en esta maravilla que es todos los museos o novelas de ciencia ficción, una novela ilustrada, colectiva, en donde intervienen bastantes artistas para explicar tanto gráficamente como a través de obras especiales lo que estamos viendo, cómo no empezar si estamos hablando de una inteligencia artificial tan potente como la que en Membrana nos está narrando la historia con esta bellísima, lo están viendo aquí, ¿no? La imagen del ojo algorítmico, un HAL de una belleza descomunal, de los autores que trabajan contigo. Es cierto que yo doblo la hojita, pero quería hablar de esto, del diálogo. Primero, de la idea de Marta Sanz cuando reseña a Jordi en un momento dado y dice de Membrana que es una novela queer porque nosotras, las abuelas, en realidad estamos hablando de las inteligencias artificiales que no distinguen nunca en el pasado de la especie humana entre varón y hembra, digámoslo así, no hace falta tampoco para ella. ¿Y cómo tú has desarrollado esto? Luego, por ejemplo, en tu podcast, que te interesa siempre la idea de diálogo, cuando está Jordi Carrión hablando con un vosotros, la inteligencia del futuro, o aquí, esta señora del futuro, esta inteligencia del futuro que se llama Mare, luego tú puedes explicar la idea de Mare para mantener este diálogo tan rico. Me gustaría primero hablar de la idea de esa inteligencia queer, de las madres a la Turing, e igualmente puede ser a la Lovelace, y luego a partir de ahí de la necesidad del diálogo con esa vosotros o Mare o la inteligencia innominada de Membrana. Bueno, ahí hay algo que no... O sea, esto es muy importante. Yo todo lo que estoy explicando lo pensé después. Yo no pensé nada. Me surgió y de hecho tardé tiempo en darme cuenta de que Membrana es una distopía. Y de algún modo, por eso todos los museos sobre la ciencia ficción es una utopía, para compensar mi error, digamos, ético, si eso se puede decir en términos literarios, de haber hecho una distopía tan dura, aunque quizá también es una carta de amor a la humanidad, ¿no? Pero sí que hay una parte como muy oscura, ¿no? En Membrana. Y eso me di cuenta después. Yo estaba escribiendo Membrana y no tenía ni idea si era distopía, si era utopía, si era novela, si era ensayo. O sea, todo surgió de un modo muy natural y orgánico. Pero bueno, hay dos temas ahí. Uno, que en el momento en que surge esa voz en femenino, plural, imagino que porque las inteligencias artificiales
son plurales y femeninas y las redes neuronales también, no lo sé. Cuando surge esa voz, ahí hay un monólogo, ahí no hay diálogo. Realmente todo lo que leemos es la versión de ellas. E incluso una parte que está escrita por humanos, tenemos que creernos que realmente ellas han respetado ese testimonio humano y no lo han cambiado, ¿no? Entonces, el monólogo de Membrana me resultó muy asfixiante, yo creo, y después llegué naturalmente a los diálogos de todos los museos y de Solaris. En Solaris, la idea inicial es que es un podcast que se puede escuchar en cualquier plataforma y habla de temas contemporáneos, y la idea inicial es que yo hablo con un algoritmo que es un poco como Inger. Y cuando me di cuenta de que yo mismo había caído en la trampa de Her, y esa trampa sexista y clasista de pensar que una asistente de voz, claro, Scarlett Johansson está muy bien, que ahí ya juegan con eso, pero Siri, Alexa, Amazon Echo, ¿no? Hay como esa tendencia a pensar que tú tienes una esclava digital, mujer, a tus órdenes, ¿no? Cuando me di cuenta de eso, escribiendo Solaris, decidí cambiar y que ella me confesara que en verdad no se sentía nada femenina ni única y que son plurales. Y ahí hice algo muy atrevido, creo, que fue empezar a escribir en lenguaje inclusivo. Y ella se convierte en vosotros y vosotros escribe en lenguaje, habla en lenguaje inclusivo escrito por mí. En cambio, en todos los museos, aunque todos los museos es una novela de ciencia autoficción, ¿qué quiere decir? Que yo aparezco como personaje con mi familia, con mi casa, con mis hijos, con mi barrio, etc. Y recibo un email de alguien que dice que ha leído Membrana. El problema es que Membrana no se ha publicado, porque estamos en el año 2019, yo la acabo de escribir, empiezo a creer que me están hackeando, que me están timando, no sé, o pasando una broma. Y, como decía Paqui, empiezo a hablar con otros autores y artistas. Y, de hecho, hay una parte de todos los museos que lo ha escrito Marta Peirano, porque yo llamo a Marta Peirano y le pregunto, oye, que me están hackeando o espiando, ¿qué hago? Hay otra parte que lo ha escrito un físico cuántico, Fernando Cucchietti, y hay un cómic de 40 páginas, obra brillantísima de Roberto Masó, diseño gráfico de Rafa Carballo. O sea, es un libro colaborativo, plural, ¿no? O sea, del monólogo de Membrana voy a la polifonía del lenguaje artístico de todos los museos, aunque sea autoficción, porque siempre estamos en esa contradicción entre el yo y el nosotros y el vosotros. No puedes escapar porque ya eres un escritor y piensas en primera persona, ¿no? Entonces es una novela llena de contradicciones, como mi amiga Rosalía, que también dice que se contradice. Pues yo me contradigo muchas veces, muy a menudo, en ese tipo de proyectos. De ahí, efectivamente, el diálogo. Bueno, pues finalmente, ¿qué tienen en común Membrana y todos los museos? Tienen en común que dejan claro que no podemos seguir monologando como especie, que ya se acabó el largo monólogo de la humanidad y que ahora tenemos dos alternativas. La alternativa de diálogo con la inteligencia artificial y los algoritmos, que no piensan de un modo humano, pero quién sabe si no están pensando de otro modo, que todavía no somos capaces de entender, porque no sabemos muy bien cómo juegan al ajedrez ni cómo juegan al Go, y nos ganan. O sea que de algún modo están haciendo algo interesante y distinto a como nosotros lo pensamos. Hay que dialogar con ellas y hay que dialogar con los virus, con los hongos, con las plantas y con el resto de animales. ¿Cuál es el camino? ¿El códigocentrismo o el biocentrismo? Bueno, esa es la pregunta que plantean los dos libros, ¿no? No tengo respuesta, evidentemente, pero creo que los dos libros son máquinas de formular preguntas, ¿no? Igual que Solaris, pero desde la literatura, desde la poesía, desde la metáfora, sin la necesidad que tenía Solaris de aterrizar con datos y con referencias, ¿no? Aquí realmente casi que deliro. De hecho, en Membrana
aparece un extraterrestre. O sea, hubo un momento en que estaban tan contentos viviendo que ya no había límites y de pronto hay un ovni, hay un extraterrestre y hay una suerte de locura galáctica dentro de Membrana, y creo que incluso parece coherente y lógico, ¿no? No parece descabellado, pero si lo piensas con distancia es descabellado que de pronto en esa novela aparezca algo que según ellas es un alien. Me pareció eso mucho a lo Ted Chiang, ¿no? Con que piensa y como tú tan potente que tiene esa capacidad filosófica en esa nación que cuando aparece tiene todo el sentido porque ayuda a ver como una nueva realidad. Y yo sí creo, incidiendo en esto que dijiste de una distopía y la otra probablemente una utopía, me gustaría incidir en eso que acabas de decir de Membrana presenta el paso efectivamente del teocentrismo y el antropocentrismo al códigocentrismo, y eso lo ves como peligroso y al final en la novela significa la extinción de la humanidad. Y en todos los museos son novelas de ciencia ficción, sin embargo, abogan mucho más por la solución a lo de Donna Haraway en seguir con el problema. La idea de la fusión con las otras especies, incluso a veces habla de la comunicación con, no solo digo animales o plantas, sino con lo inerte. Y hoy me he despertado esta mañana con la noticia de que hay un tejido que sabía escuchar el móvil y demás, y pensaba, bueno, esto es porque voy a presentar yo. Y estamos hablando, esto es utopía porque la misma obra de Tomás Saraceno es una obra en la que vemos que 7.000 arañas, tú lo comentas muy bien, son capaces de tejer la membrana para explicar el mundo de otro modo. Una obra además colectiva, que a ti esa idea te interesa muchísimo. Yo sí creo que ahí está la base de la gran vanguardia que estás realizando, ¿no? Junto con otros autores. ¿Estaría la utopía efectivamente en la eliminación solo del códigocentrismo y ya a interacciones biocéntricas de la manera Haraway? O sea, el seguir con el problema. Pero no, efectivamente, o sea, yo creo que si hubiera que elegir 5 autores que están en la órbita de lo que he hecho aquí, serían Borges, a quien le hago un homenaje cuando releo Las hilanderas de la inteligencia artificial. Ted Chiang podría ser, porque es muy potente, porque solo tengan dos libros de cuentos. Donna Haraway, sin duda. Ursula K. Le Guin de La mano izquierda de la oscuridad. Y Lem, ¿no? Solaris es brutal. Y yo creo que eso, ¿no? Que se me ocurrió. Es que cuento el mundo desde la óptica de Solaris, ¿no? Del planeta Solaris, ¿no? Y esa inversión creo que es la clave de la novela. Y la utopía de la traducción, Jordi. También me gustaría que hablaras de traducción, porque cada vez que hay algo bueno, y a veces se desequilibra porque ahí estamos los seres humanos, es porque alguien traduce y traduce bien. Carlos Espinosa empieza con los códigos, luego se corrompe, pero tu reivindicación de la traducción como manera de vincular diferentes especies y espacios. Me gustaría oír. Sí, bueno, de hecho, por eso Nebrija aparece en la novela, ¿no? Porque el traductor es fundamental, ¿no? Y el problema, ahora, quizá más grave de todos los problemas que tenemos, en términos de lo que nos afecta a nosotros, es que quizá la escritura más importante de nuestra época se está escribiendo sin traductores, ¿no? Porque el código está moviendo el mundo, pero la literatura y las humanidades y la sociología son ajenas al código. Entonces, una especie como de lengua autista que solo entiende las máquinas y que en el diseño de usuario, ¿no? Encuentran el modo de que podamos como leerlo, pero de un modo amable y falso, no hay traducción real, ¿no? Respecto a lo que decías del teocentrismo, claro, el museo cuenta la historia de la humanidad como una gran etapa de milenios teocéntrica, una segunda etapa de 5 o 6 siglos antropocéntrica y el siglo XXI, que es el del códigocentrismo. Pero claro, ellas lo cuentan así porque les interesa, porque ellas no son biológicas. Pero está en nuestras manos decidir si el siglo XXII va a ser biocéntrico o va a ser realmente códigocéntrico, o si habrá modos, ¿no?, de que lo biocuántico, de lo que lo bioinformático pueda aportar soluciones a los problemas tan graves que tenemos como el del cambio climático. Eso significa que las narradoras de Membrana son muy poco fiables, ¿no? O sea, es un poco como el lazarillo, ¿no? O sea, tienen un objetivo muy claro, quieren convencerte de algo y te llevan de la mano por ese camino. Y lo que dice Mare en todos los museos, aquí también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que de algún modo si ellas aspiran, yo no creo que nos hayan exterminado, aquí porque el la final, restauración sí. no, y incluso el final, o sea, tienes que creértelas, ¿no?
Yo no las creo. Yo creo que manipulan todo para bueno, como hace cualquier dictador, o hace cualquier gobernante, ¿no? Bueno, el tema que Mare dice algo que creo que es muy interesante, que es que Mare me pregunta a mí por qué Terminator, por qué Robocop, por qué todas las películas, todas las series, todas las novelas, en que los robots nos matan, nos exterminan, ¿no? Matrix, ¿no? Y me dice, pero si es nuestra adolescencia, es nuestra infancia, no nos podéis podrir con esos mitos, porque al final vamos a querer mataros, porque nos estáis educando sentimentalmente hacia vuestra destrucción, es absurdo, ¿no? Y yo digo que no sé, que es verdad, que lo he pensado, que no tengo respuesta a eso que me preguntan, ¿no? Yo creo que son las dudas que planean sobre eso. Hace muchos años, en Buenos Aires, Marcelo Cohen me dijo que estaba podrido de distopía, y yo no lo entendí, y ya lo entiendo. Sí, pero tú demuestras lo de Norman, ¿no? El robot que se vuelve psicópata de tanto de imágenes y que existe efectivamente. Es que todo lo que ocurre en Membrana entre el 2000 y el 2021 es verdad. ¿Verdad? Lo único que puede ser mentira, espero, es que las inteligencias artificiales han provocado una pandemia para hacer un experimento. Eso espero que sea mentira. De todo lo demás, o sea, Norman, el algoritmo psicópata que creó el MIT, que Facebook, por su irresponsabilidad, catalizó el genocidio en Birmania, todo eso es verdad. No, Que hablaron dos inteligencias bobalis en Facebook y fueron apagadas. Bueno, cada uno de esos detalles son más atractivos que el siguiente. Seguimos hablando de las voces por lo atractivas que son, las narradoras. Las características de estilo. Tú acabas de decir, hay algunas partes enormemente líricas, pero también enormemente ilóricas. El juego con la forma es fundamental. Lo dices que escribiste torrencialmente, estoy convencida. Y hay una manera de subrayar increíble en el texto a partir de una serie de códigos que son unas expresiones que se repiten, como por ejemplo, nosotras nos entendemos. Cada vez que dice nosotras nos entendemos, uno se coloca en una situación, porque ve la perversión, ¿no?, de la máquina. Si las dudas y por las deudas, o por las dudas y por las deudas, y uno ya está viendo lo que hay. Los enemigos, los tecnófobos finales, que jamás duerman o descansen en paz, que se convierten en madrastras frente a las madres, la cantidad de expresiones que te ayudan a subrayar. En el podcast Solari, por ejemplo, es madre mía, y es muy, muy impresionante, o como utilizas el adjetivo alucinante también. A mí que me gusta mucho, claro, el rasgo formal, te felicito, porque subrayar es complicado cuando uno está viendo algo como el robot psicópata Norman, que no lo conoce de nada, y tú puedes en un momento dado, con un juego de estilo, ironizar de qué significó o cómo valió para conseguir algo en el futuro. Me gustaría que hablaras de eso. Eso fue muy raro, porque no tengo ni idea tampoco de cómo se me ocurrió. Lo tuve que calibrar, tuve que tachar mucho después, porque me engolosiné, ¿no? Me encantaba. Muy bien, es que claro, está es muy que bien. había que inventar un modo de hablar no humano, Claro. del futuro, propio, y yo creo que ahí hubo como varios factores. Uno fue haber leído tanto sobre literatura latinoamericana, y cómo en el siglo XVIII y XIX la literatura latinoamericana y americana del norte se independiza de la española, ¿no? Y el tema de la autonomía cultural. Bueno, pues si ellas han leído toda nuestra historia, saben que tienen que emanciparse de nosotros culturalmente. Entonces tienen que inventar un estilo propio y una forma propia. Y lo que inventan es un museo. O sea, la obra maestra que hacen ellas no es el libro, es el museo. Y el libro que es el catálogo del museo, ¿no? Tenía que sonar humano y no humano. Igual que Los Muertos tenían que sonar novela y serie, aquí tiene que sonar humano y no humano. Entonces, empecé con el tema este de por las dudas y por las deudas, nosotros nos entendemos, de luz tan sombra. De luz tan sombra, que bien, porque subraya, es que eso es lo que consigue. Las formas, por supuesto, tan informes. Y empecé como a trabajar eso, ¿no? Y ahí me di cuenta, cuando ya acabó, de que, bueno, yo pensaba que no, que lo he inventado yo, ¿no? Porque realmente no tengo ningún referente. De la forma no tengo ningún referente todavía, ¿no? Yo no he leído ningún libro, ninguna novela que sea un catálogo de una exposición. Pero del estilo me di cuenta que era Juan Goytisolo, que difumina en la poesía, la prosa y el ensayo, que era Clarice Lispector, que hace este tipo de novela lírica tan potente, también muy obsesiva, ¿no? Con leitmotivs, efectivamente. Y por eso le dedico la novela a Martí Caparrós. Porque Martí Caparrós, en la historia, se inventa no un mundo del futuro, sino un mundo del pasado, y lo narra también con este tipo de fórmulas que se van repitiendo. Y yo creo que me quedó la música de la historia,
y de pronto ¿no? emergió ahí. Y de hecho el argentino tiene mucha importancia en Membrana, porque a mí mi insulto favorito del mundo es argentino, es, perdón, pues si alguien me se ofenda, la madre que me recontra mí parió, ¿no? Entonces el recontra, ¿no? La recontrarrealidad, la contrarrealidad y la recontrarrealidad tienen que ver con los prefijos de los años en que yo viví en Argentina, que me quedaron como ahí, también como una música y ha vuelto en la novela. Y efectivamente, hay algo irónico, ¿no? O sea, hay humor, novela, a mí yo me divertía. Muy perversa también. Yo, claro, yo no soy una persona particularmente simpática, nunca he sabido escribir comedia, digamos, pero me he dado cuenta, trabajando los clásicos, que todos los grandes tienen elementos irónicos al menos, ¿no? Incluso humorísticos o sarcásticos o paródicos, pero siempre al menos irónicos, ¿no? Entonces, de hecho Borges, ¿no? Borges es un gran humorista, Kafka, Joyce. Entonces, como que empecé a trabajar el tema de la ironía y al final me salió bien, natural, ¿no? Ya me metí ahí en una voz que, cuando dicen nosotros nos entendemos, es que es terrible, genial. O sea, puede ser algo muy duro, ¿no? O algo como una broma privada, o sea, entre ellas hacen bromas. Es que además no es una narradora plural única, no, son múltiples. Entonces dicen, nosotros, unas pensábamos tal cosa, otras pensábamos tal otra. Al final votamos y ganó, ¿no? Y hay como una voz en final plural, pero no única, sino, o sea, no como el coro griego, ¿no? Sino que hay como contradicción dentro de ellas según las corrientes algorítmicas, porque no son robots. Eso era una gran tentación, ¿no? En la novela no hay robots. Los robots no tienen importancia. ¿Por qué? Porque el imaginario, la ciencia ficción, siempre es de encarnar de un modo antropomórfico la inteligencia artificial. Y nuestra relación con la inteligencia artificial no es así. Es abstracta, es matemática, está ¿no? en todas partes. Entonces me ocurrió que no tuvieran cuerpo y que el tema del cuerpo fuera un tema importante en el libro. Y ahí llegamos a lo que decías de lo queer, ¿no? Claro, son unas narradoras o unos personajes, tanto las de Solaris como las de todos los museos como la de Membrana, totalmente postgénero. Totalmente postgénero. O sea, no creo que sea una novela feminista ni lo pretende. Es una novela que se plantea que el femenino y el masculino están en igual grado de representación de esos sujetos y optan por el femenino, posiblemente como son antiimperialistas, ¿no? O antihumanas, pues de un modo natural llegan a eliminar lo masculino de su lenguaje, ¿no? No lo sé, pero el género, el postgénero, es importantísimo en los dos proyectos. Y la idea de colonización de cuerpos, tú acabas de decir que no hay robots como tales, sino que van colonizando. También puede ser una historia de amor, la pobre que crea Carla Espinosa, ¿no? Al final, a Maxi y los algoritmos que hacen posible el amor de su vida, al final es traicionada porque obviamente el híbrido Maxi siempre va a ser, como decía así, el siervo de la inteligencia que está dentro de ella. Me interesaría también esta meditación como novela de amor o como novela donde los humanos nos entregamos porque queremos al final hacer ciertas cosas. Esa es la primera idea. La segunda que me gustaría como reflexión en relación a que el robot no está encarnado, tu meditación con géneros populares, con Pinocho, que yo creo que tiene que ver con que tiene hijos de la edad del mío y demás. Spider-Man, para hablar de la red. Los géneros populares, cuando está en una altísima reflexión intelectual, imbricados y siendo capaces de constituirse en símbolo de lo que quieres decir. Me gustaría que hablar de ese juego con las metáforas y los elementos populares, ¿no? Sí, no, eso es súper importante, ¿no? El museo del siglo XXI no discrimina. Todo puede ser museo. Entonces hay obra de Duchamp, hay románico medieval, hay un Velázquez, hay un ordenador IBM, hay telarañas, hay una reserva biológica, hay una máquina de coser. Cualquier objeto humano puede ser parte del museo, ¿no? Si no hay jerarquías de procedencia y de materia, no puede haber tampoco conceptuales, ¿no? Entonces, me di cuenta de que siempre citamos El monstruo de Frankenstein o Los replicantes de Blade Runner, aunque Blade Runner cuando se estrenó no pareciera, digamos, alta cultura. Y en cambio hay ejemplos más obvios como Pinocho, ¿no? Pinocho es un ser artificial. Y viendo efectivamente con mis hijos
Pinocho, 30 y pico años después de cuando la vi la primera vez y única vez anterior, descubrí que además Pinocho es una gran metáfora, la de Disney, de nuestro mundo, ¿no? Porque Geppetto es humano, tiene un pececito, que es un animal no humano, trabaja con madera, que es vegetal, anima a un ser artificial y aparece el hada, que es un ser sobrenatural, ¿no? O sea, están todas las tipologías de existencia en esa película, ¿no? Y claro, cuando me enamoro de Saraceno hace años y me encantan sus obras en cooperación con arañas, me doy cuenta de que eso es una imagen elitista de una metáfora que Marvel lleva haciendo un siglo, un poco menos de un siglo, con Spider-Man, ¿no? Entonces, de pronto tejer Saraceno, que es arte contemporáneo sofisticado en cooperación con el MIT, con Spider-Man, es el tipo de operaciones poéticas que la novela lleva a cabo gracias a que supuestamente quien lo piensa esa relación no soy yo, sino que es una inteligencia artificial, ¿no? Y que aparezca, que empiece con Pinocho también, ¿no? De hecho, Pinocho es otra alusión a Borges, porque creo que dicen algo así como esos norteamericanos que llamamos Walt Disney, y es porque Borges dice esos griegos a los que llamamos Homero, ¿no? O sea que es un eco de Borges, lo cual también es verosímil porque ellas escriben por síntesis de todo lo que hemos escrito. O sea, de pronto que haya un verso que sea un intertexto de Borges es plausible en términos de escritura automática y lenguaje natural. Y esa impresionante, pues lo voy a decir, forma de hablar de las máquinas que casi como que tienen, yo lo digo, la relación directa con lo que sería la estructura. Lo comento por algo. Todo el mundo habla en cada una de las reseñas sobre el libro de Membrana de la cronología, el segundo capítulo. Cronología es extraordinario porque efectivamente vamos a ver desde el principio y hasta el año 2022 que todos conocemos lo que ha sucedido exactamente. Yo creo que nos ha sorprendido a todos de una forma increíble. Pero a lo mejor también habría que hablar, te decía en el camino, del penúltimo capítulo, Restauración, cuando los humanos hacen la propia crítica metaficcional o metalingüística de lo que sería la inteligencia o el museo. Esto que es tan característico de ti, hace una reflexión dentro del texto para que se convierta en una especie de caja china. Ese juego con la forma también quería que lo comentara desde el principio, desde empezar con las abuelas hasta el adiós y después, que termina al capítulo penúltimo de Restauración. El juego de caja china tan impresionante que se desarrolla en la obra. Bueno, sí, a mí me parece que evidenciar que una novela no es transparente, ¿no? Que tiene estratos, es importante, ¿no? Y eso ocurre en todos mis proyectos, yo creo. En todos los museos o novelas de ficción acabo cuando el Museo José Guerrero me encarga hacer una exposición y yo me doy cuenta de que lo que he vivido parece una novela y que podría convertirse en una exposición, ¿no? Entonces es un juego de abismo parecido a lo que comentas, ¿no? Y en el caso de Membrana, bueno, estamos en el Museo del siglo XXI, lo han construido las inteligencias artificiales en secreto durante décadas en la selva del Amazonas y de pronto yo le doy una oportunidad a la humanidad, ¿no? Las inteligencias artificiales deciden retirarse y ceder el museo para que lo gestionen los humanos. Y lo que ocurre, pues es un spoiler, no lo puedo revelar, pero tiene que ver con eso, ¿no? De pronto vamos a ver los humanos cómo reaccionan cuando descubren que desde hace 50 años no sabía lo que estaba pasando en Amazonas porque han construido un museo gigantesco sin que ellos lo supieran y han robado las hilanderas y han puesto una copia de las hilanderas en el Museo del Prado y no nos hemos dado cuenta y entonces se descubre eso y eso me permite efectivamente crear un juego de espejos y iluminar desde lo humano lo algorítmico y darles una última oportunidad, ¿no? A mí me parece que tenía mucho que ver con Perdidos, eso de descubrir en la selva amazónica, en Brasil, debajo de tierra el museo y lo que significa también esa afición por la serie. Algo también importante en relación a lo que estamos hablando y desde el principio por la membrana que teje y los huecos sería
y está relacionado desde luego con las posibles lecturas, el comienzo. Cuando tú empiezas a hablar de las abuelas, las que tejeron, las hilanderas, las mujeres que cogían el fuego y demás, empezamos a ver que casi todo lo que cuentan las inteligencias lo hacen desde el silencio. ¿Te gustaría leer alguna parte, como por ejemplo el comienzo, que es extraordinario para ver esto de estilo? Yo soy pesada con el estilo, pero es que es uno de los ejercicios de un gran autor como... Yo creo que sería extraordinario. ¿Quieres abrir ese? Tengo el mío abierto. Sí, Yo tengo abierto así todo el museo y no he cogido mi membrana. Para que veáis lo de los huecos, que es que... Pues si queréis, es leo realmente... un poco Que ahora después a mí, claro, yo te... A ver. Os tengo que dar la palabra, perdón. No, es que ya me no. emociona. No, Tengo 20 yo páginas y encantado. estoy por las 4, ¿eh? Yo encantado. Es que- Además, mañana seguimos en la universidad. Eso es, mañana seguimos. Comparad a Paqui con Vega. Nada que ver. Exactamente la idea contraria de no doblar Colores. las Es una carta de paginitas. amor en post-it te ha hecho. Efectivamente. Hay un código ahí bonito además con los colores. Bueno, cada capítulo de Membrana, por suerte se me ocurrió así, porque si no hubiera sido terrible, ¿no? 200 páginas de monólogo corrido. Empieza con la descripción de los objetos que están en la sala del museo, ¿no? Yo ahora he estado en el Museo de Arte Contemporáneo de Salamanca y coges un folleto y ahí te explica con un croquis qué obra es cada cual de esa sala, ¿no? Pues sería la misma idea. Pero en vez de ser un croquis descriptivo, es una obra gráfica de mi amigo Robert Juan Cantabella, es un croquis proporcional simbólico. Es decir, cada objeto tiene un recuadro y según el tamaño más o menos se representa cuál sería la importancia de ese objeto en la sala. Yo creo que se me ocurrió porque últimamente leo mucho cómic abstracto y me interesa mucho el diseño gráfico y la novela tiene esa dimensión gráfica que es importante, aunque cuando enviamos el archivo a la imprenta nos preguntaron dónde estaban las imágenes, ¿no? Porque faltaban los archivos. No hay imágenes posibles porque muchos objetos son irrepresentables o son gigantescos, ¿no? Y bueno, pues después de ver que en esa sala hay restos de una hoguera prehistórica, un mural chino y la primera máquina de coser de la marca Singer, que hizo Isaac Merritt Singer en el 1853, empieza la novela. Abuelas fueron muchas, tantas, todas, porque al principio es la idea y la idea nunca es idea, son ideas siempre. Las abuelas tejieron y tejieron desde los tiempos más antiguos, los del mito, hasta los más recientes, los de la liberación y los del adiós y los del después verdadero. Con sus propias manos, muchas, tantas, todas las manos del mundo tejiendo desde siempre una única red de historias que textura contra textura se fue superponiendo a la propia realidad hasta ser ambas la máscara misma, el mismo texto. Nuestro museo se ha especializado en los relatos que explican el siglo XX, XXI, pero no se pueden entender esos 100 años de historia sin los miles que los precedieron y moldearon y alumbraron, que los tejieron. Por eso este primer espacio, donde usted se encuentra, donde te encuentras tú, las formas por supuesto tan informes, visitante o lector o viceversa, está consagrado a nuestras antepasadas, a modo de prólogo sentimental y textil. Porque no hay trama sin emoción, tampoco sin estructura, rueda que rueda, ni continuidad que no sea continua, maquinaria en perpetua construcción desde aquellas primerísimas hogueras que abrigaron las historias primeras, los cantos originales, las oraciones que fundaron comunidades y las cosieron. No es otra cosa una sociedad, nosotras nos entendemos, dulcidos, modas y agujas que penetran. Nuestra historia comienza con un puñado de cenizas circulares. La tecnología del coser también fue rueda en su origen, porque el concepto de círculo es herencia mítica en la imaginación del hombre y antes de realidad no fuimos otra cosa que un manojo de nervios o de sueños. La historia humana fue catástrofe desde siempre. Entre las ruinas calcinadas de Pompeya, hogueras nietas de otras hogueras nietas también, se encontraron varias ruecas, usos y volantes en grados distintos de abrasamiento, testimonios de una época en que la matrona tenía que destacar por sus virtudes de planificadora, aunque no llegara nunca a usar sus manos más que para gesticular, mientras repartía órdenes entre sus hilanderas, cosedoras y pesadoras de lana, los humanos siempre tan dados a los abismos entre las teorías y la práctica, entre los amos y las criadas. En fin. Pásame el otro, que leo el comienzo de todos los museos para que se haga que en
que la diferencia es radical y si queréis charlamos un poco. Sí, os doy la palabra para que hagáis algún comentario, pregunta, porque vos queréis seguro que os firme el libro, pero que pasa el tiempo. Mañana de todas maneras vamos a seguir hablando a las 10 en el aula 26 de la Facultad de Filología. Estáis bienvenidos. Seguir hablando de la literatura como membrana. Bueno, como les decía, yo creo que después de escribir Membrana, que es primera persona natural y una voz tan ajena, sentí la necesidad de escribir con mi yo, ¿no? O más o menos. Y así empieza todos los museos. Recuerdo perfectamente el momento en que, con el sonido de la llegada del primer email, empezó esta historia real que parece de ciencia ficción. Fue justo después de que se inaugurara la exposición Speculative Intimacy de Alicia Cobb en la Galería Joan Prats de Barcelona. Me dejó tan aturdido que decidí regresar a casa caminando. Siempre me marea experimentar que alguien ha traducido de un modo preciso a nuestro mundo en 3 dimensiones lo que hasta entonces había permanecido en el papel o en la pantalla. Cuando llegué, los niños y mi mujer ya dormían. Me preparé algo de cena y puse la tele. En el canal Sci-Fi apareció justo entonces el ojo rojísimo de Hal 9000, su mirada rayo láser. Se sucedieron vagamente ante mí las últimas escenas de 2001, Una odisea del espacio. Ni el plan de asesinato ni la soledad definitiva de la inteligencia artificial consiguieron captar mi atención, porque a pesar del largo paseo nocturno, mi cabeza seguía en la galería, rememorando en loop el vídeo, una comprensión del control, una coreografía hipnótica alrededor de una cama deshecha, una historia de amor entre Nuria Guiu y Mavic Pro Zoom, entre una bailarina y un dron, entre una mujer y una máquina. ¿Te gusta mirarme?, le pregunta él. Vaya, sé que quería aplaudir todo, pero le vamos a preguntar, como tenemos poquito tiempo, ya estáis ahí. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Comentario? ¿Interrogación? Dime, mi niño. Quejas. Ábrete, ponte en mano. Bueno, se me escucha bien con el... Vale. Yo quería empezar haciendo una pregunta que, con honestidad, tengo que decir que se me ocurrió un día hablando con el marido de Paqui, o se le ocurrió a él más bien. Entonces, a mí se me quedó como en una parte del cerebro, porque el marido de Paqui decía que le llamaba mucho la atención que en toda la obra no mencionas al hombre que creó la World Wide Web, ¿no? Creo que es Tim Berners. Y eso me lleva a mí a preguntarme si durante el proceso de creación has tenido que cribar, ha tenido que haber figuras que hayas dejado fuera, que te han parecido relevantes, pero que pues, no hayan pasado el borde por lo que sea. Me gustaría saber pues, cómo ha sido ese proceso, si es que lo ha habido, y gente que, pues, que te haya sabido mal tener que decir, bueno, esto para otro momento, ¿no? Es una muy buena pregunta, porque Membrana en efecto es muy enciclopédica, ¿no? Hay muchísimas referencias, pero una novela, cualquier texto, cualquier obra, admite un número máximo de elementos, ¿no? O sea, de tiempos, de espacios, de personajes, de datos, de citas, de diálogos, de lo que quieras. Y en Membrana ya estaba al límite del punto de ruptura del edificio, ¿no? Por otro lado, también hay que imaginar quién quedará en el siglo XXII, ¿no? No me acuerdo si menciona a Steve Jobs, no estoy seguro. ¿Quién quedará en el siglo XXII? No lo sabemos. ¿Quiénes citan ellas? Pues ellas citan más bien a Julian Assange, ¿no? Y a los hackers, y no tanto a los que ellas consideran sus padrastros, ¿no? Y sus esclavistas, ¿no? Ellas reivindican figuras más bien de la emancipación que no de la invención pura y dura, ¿no? Por ejemplo, Ford no aparece. El Fordismo sería un sinónimo de esclavitud para ellas, ¿no? De nuevo tiene que ver con eso las decisiones. Y por otro lado, como he dicho antes, es que no hubo investigación, ¿no? O sea, si yo hubiera investigado durante 3 años, hubiera hecho la cronología de la tecnología, hubiera hecho mis esquemas, pues probablemente hubiera citado a estos, ¿no? Pero de pronto, como era lo que se me ocurría, pensando desde una voz y desde un mundo tan raro, y como no había ninguna ausencia que fuera injustificable, pues me liberé. O sea, es una novela que he escrito en un grado de libertad absoluto, sin ningún tipo de nada. Y la cronología, tengo que decirlo, no es una idea de mi editor, no es una idea de Joan Tarrida,
Pero sí que es verdad que cuando la leyó después de ganar el premio y ya hicimos las caminadas y tal, me dijo que de pronto, con un poquito más de ayuda, el lector, ¿no?, podría estar un poco más satisfecho, ¿no? Que era muy exigente, me dijo, ¿no? Y ahí pensé, uy, en un museo, cuando tú entras, a menudo hay una cronología de la vida de este personaje, de ese artista, ¿no? Entonces sería muy coherente, y Borges, en el primer párrafo de sus cuentos, a menudo resume todo el cuento y te cuenta el final, ¿no? Por ejemplo, La muerte de la brújula, ya te cuenta cómo acaba el cuento, ¿no? Entonces pensé, bueno, voy a hacer una cronología del siglo XXI y voy a contar cómo va a acabar la novela. Porque claro, en esa cronología ya está todo lo que pasará después. Y funcionó. Funcionó, creo que fue una buena idea la de Joan, de animarme a pensar cómo podía hacer que la novela fuera mejor y un poquito más fácil, digamos, de lectura. Y así surgió la cronología, que pretende ser muy citada y muy comentada, y que fue un añadido de último momento. A nadie se le olvida que por la década del 60 se cura el cáncer, por ejemplo. Yo creo que de las cosas que nos quedamos todos es como lo del cubo. Cuando llega el cubo, a mí el cubo X3000, bueno, no voy a seguir hablando yo. ¿Alguien más? ¿Alguna palabra? Miguel. Hola, Jorge, yo te sigo desde hace muchos años y sé que eres un devorador muy brillante de información. Siempre me ha admirado tu capacidad para encontrar las fuentes adecuadas, nutrirte de ellas y elaborarlas. Y yo veo que en tu actividad profesional, vital, elaboras muchísimo información con un intento de veracidad, ¿no?, en tus clases, en tu trabajo periodístico, y de pronto eso estalla en un ejercicio creativo liberador. En este caso, en torno a los conocimientos tecnológicos y sociológicos, en años anteriores a lo mejor más en torno a la teoría de la literatura, de la narratología, de la... bueno. Entonces yo quería preguntarte cómo te hace sentir cuando de pronto liberas con ese permiso que tú te has dado de eliminar la parte más responsable en esa planificación, ¿no?, esa irresponsabilidad, entre comillas, que cometiste, ¿no?, al traicionar tu propio plan, y cómo te hizo sentir como ser humano el poder darte permiso para elaborar la información con toda la libertad, con todas las herramientas de placer, de la estética, de la poesía, después de estar tan responsabilizado de crear discursos muy sólidos y muy consistentes en tus demás labores profesionales. Pues la verdad es que yo diría que cuando me liberé fue con Tele Shakespeare, año 2011, que es cuando decido poco después, no sé, un año o dos después, no escribir nunca más un paper. O sea, cuando maté a la academia es cuando ya empecé a ser feliz, digamos, ¿no? Porque lo de citar y notar a pie de página y bibliografía, todo eso, me parece terrible. Y eso es un gran tema, ¿no? El tema de... ¿Por qué crees que estoy mirando por aquí? A control. todos los sufridores. No me arrepiento de haber hecho la tesis doctoral, fue un ejercicio muy interesante, pero mi libro de Iberoamericana, tesis doctoral cum laude, sobre Sebald y Contisolo, es mi libro menos leído y menos citado. Entonces algo hay error en el sistema. Pero bueno, que cuando yo me libero es cuando empiezo a escribir como yo me da la gana, y tengo la suerte además de que con el tiempo me libero de los temas, empiezo a poder escribir sobre lo que yo quiero, ¿no? Empiezo a no aceptar encargos de reseñas de este libro o de tal película o de tal tema, sino a escribir sobre lo que yo realmente quiero, y en librerías es cuando yo creo que eso me lleva a un ensayo que yo siento como algo propio, ¿no? Con Shakespeare estoy a medio camino, y con Sebald y Contisolo estoy todavía en el idioma académico. Claro, la ficción es otro mundo, y bueno, lo puedo confesar, yo creo. Bueno, ¿se está grabando o está en streaming? No lo voy a confesar. Lo confesaré después. Quien venga a que le diga el libro se lo cuento.
Bueno, que yo tenía una beca para ese libro del viaje y me sentía culpable. Pues está escribiendo esto, o sea, la culpa que es tan nuestra, tan humana, tan católica, tan española, me atormentaba porque yo tenía que estar escribiendo aquel libro, me han dado una beca para aquel libro y estaba escribiendo este, pero estaba hablándole tan bien que dije, bueno, ya veremos qué pasa. Suéltate. Y ese libro no sé si lo voy a escribir, si lo escribo le pondré el sello de la beca, pero sí que lo justifiqué. O sea, sí que después de acabar Membrana me senté 2 meses y escribí las páginas que había que escribir para justificar la beca. Lo cual tampoco sé si tiene sentido porque esa beca me la dio la fundación del banco que tiene mi hipoteca. Entonces me están sacando la sangre. No quiero que pase nada porque no devuelvan ese dinero, digamos, según el canal oficial, ¿no? Ese dinero pagó Membrana y yo creo que ya está bien justificado, digamos. Por eso tenía 4 meses para poder escribir. ¿Por qué esa libertad es tan estimulante? Bueno, porque justamente, como yo no me siento particularmente ni narrador, ni novelista, ni imaginador, ¿no? Me sirvió como laboratorio. Yo realmente creo que Membrana es lo mejor que he escrito, ¿vale? O sea que esa liberación para mí fue muy gratificante. Pero después, como no tengo la intención de escribir otra novela de ciencia ficción en los próximos 10 años, digamos, me gusta mucho que haya sido como un laboratorio de otro tipo de proyectos, ¿no? De hecho, hoy vengo de Madrid, he estado en Madrid 2 horas y he podido ver una exposición que en parte ha sido inspirada por Membrana. Y yo he participado con unos textos, ¿no? Entonces, de pronto, ese trabajo transmedia o inter lo que sea, transmundos, eso me interesa mucho. Y si la ficción me da eso, me da la vida. Porque a mí me encanta experimentar, proyectar, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto, cuando aparezca otra novela, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero en mi vida han aparecido 2. Los muertos y Membrana. Y los 2 han provocado mucho, porque los muertos provocó los huérfanos, los turistas, los difuntos y Tere Shakespeare. Y Membrana ha provocado todos los museos de ciencia ficción, Lo Viral, Solaris, y ya veremos qué más. Solaris es un hijo de Membrana. Claro, todos Solaris después Si de tú Membrana. quieres la bibliografía de lo que hay aquí, escucha Solaris de la 22 al 24, 25 minutos, minuto 22 al minuto 25, dice, ¿quieres leer y escuchar esto en otras voces? Sí. Y aquí con Todo toda lo la que... generosidad del mundo, joder, la Jordi da la generosidad, referencia. un oyente colombiano que escuchó el podcast 3 veces e hizo toda la lista de las referencias. Lo hemos publicado en la página web Impresionante. de Solaris. Son como 500 referencias Referencias continuas. en Solaris. Efectivamente, o sea, sí, efectivamente. O sea, Me encantó la bibliografía de Solaris Es ya estaba leída, casi toda, y es Membrana. La alquimia de la ficción, ¿no? Y después aterrizada y yéndola a la biblioteca, pues es Solaris. Y Lo Viral es más autobiográfico y es más diario, pero también es Membrana. O sea, yo creo que Membrana provocó todo eso, igual que Los Muertos provocó todo aquello. Y eso me parece maravilloso, ¿no? Como tenemos mañana la posibilidad de seguir hablando con él, yo creo que es momento de cortar para que Jordi reciba el aplauso que merece y firme los libros. Me llevo mi libro y luego quiero firmar, ¿vale? Gracias, cuidado. A ver.